Bien, después de este breve momento de espera, la disculpa del caso, tenemos un problema con la conexión. Sin embargo, vamos a dar inicio a la ponencia. Estimadas, estimados ponentes, bueno, público general y ponente a cargo, le damos una cordial bienvenida desde APSI Lima. El día de hoy tenemos un tema muy interesante a cargo del psicólogo clínico Yuri Chavarri Tello con el tema Etapas del consumo de alcohol y drogas, diagnóstico e intervención. Para saber más sobre la expertise y trayecto profesional de nuestro gran ponente el día de hoy, nacional e internacional, pues es un destacado psicólogo clínico de orientación cognitivo-conductual, es licenciado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, está colegiado y habilitado, tiene cursos y estudios en psicoterapia cognitivo-comportamental e intervención en drogodependencias. Actualmente está cursando estudios de maestría en neurociencias por BIU, que es la Universidad Internacional de Valencia en España. Cuenta con una trayectoria de 13 años de experiencia profesional en el área clínica pública, es decir, en el MINSA, y también hace consultoría particular o privada. A su vez, tiene un destacado trayectorio como docente en el Instituto Cybertronic de Huaraz entre el periodo 2021 y 2022. Bueno, sin más que decir, también es conferencista en temas de su especialidad, es decir, clínico, para entidades públicas y privadas. Teniendo todo este barajo de profesionalidad, damos, sin más preámbulo, pase a nuestro gran ponente el día de hoy. Estimado Yuri Chavarrí, el escenario es todo suyo. A ver, colega, muy buenas noches. Se me escucha, ¿verdad? Sí, fuerte y claro, sí. Muy bien. Bueno, voy a compartirles algo de mi experiencia, ¿no? Ya sea mi experiencia en mis estudios, ya sea pues durante el tiempo que estuve para el programa de vida del Estado, ¿no? De la Comisión Nacional para Desarrollo y Vida sin Drogas. Estuve una corta temporada ahí, ¿no? Una entidad del Estado conocida por el acrónimo de vida, y también en la consulta particular. Bien, voy a compartir mi material. En la primera parte de esta ponencia voy a primero no definir algunos conceptos que van a ser básicos para todo este tema de las adicciones, ¿no? Ya sea adicción al alcohol, a las drogas. Y primero es importante, ¿no? Establecer la diferencia entre lo que son drogas medicinales y drogas psicoactivas, ¿no? En psicofarmacología se hace esta distinción. Las drogas medicinales abarcan desde medicinas psiquiátricas como ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos, anestésicos, ¿no? Los anticonvulsionantes también que se tratan para la epilepsia, entre otras usadas para tratar enfermedades del sistema nervioso y demás enfermedades degenerativas como el cáncer, por ejemplo, ¿no? Y es por ello que algunas personas pueden volverse farmacodependientes, ¿no? Y están las drogas psicoactivas, las que se usan con fines recreativos, entre comillas, ¿no? Abarca desde las drogas legales como el alcohol y el tabaco hasta las drogas ilegales como son los alucinógenos, opiáceos, estimulantes, anfetaminas y esteroides anabólicos, los que usan los que hacen fisicoculturismo, ¿no? Aquí también se incluye el hashish, la marihuana, ¿no? Y todas sus formas de consumo, ¿no? ¿Por qué las personas comienzan a usar drogas? En muchas personas, si no en la mayoría, el uso de sustancias psicoactivas es motivado, al menos inicialmente, por la búsqueda de placer. Eso es básicamente, ¿no? El placer que genera las drogas, ¿no? Ustedes saben que el cuerpo segrega una hormona llamada dopamina, llamada la hormona del placer, ¿no? Cada vez que comemos, que dormimos, que tomamos bebida, sea agua o refresco, y cada vez que tenemos relaciones sexuales. Y las drogas también producen que el cuerpo no, produzca dopamina en gran cantidad. Dopamina, perdón. Acá hay algunos motivadores, ¿no? Y factores que condicionan el consumo, ¿no? Para olvidar los problemas cotidianos, ¿no? Para paliar el estrés, aliviar el malestar que genera el estrés, por diversión. Bueno, en algunos casos, ¿no? Alteraciones psiquiátricas pueden llevar al consumo, desventajas sociales, educativas, y también puede ocurrir, ¿no? Como curiosidad por experimentar, por la presión del grupo, ¿no? Muchos adolescentes, para ser aceptados en el grupo, se ven presionados al consumo también. Después del uso repetido de drogas, decidir usar drogas ya no es algo voluntario porque las drogas cambian el cerebro, ¿no?
van deteriorando la voluntad, la libertad. La drogodependencia es una enfermedad compleja caracterizada por un deseo, una búsqueda y un uso compulsivo, a veces incontrolable, de determinada droga, ¿no? Y van a persistir, aunque la persona sepa las consecuencias extremadamente negativas que ello implica. Muchas veces el drogadicto, el alcohólico sabe que, ¿no?, el alcohol, la droga le está haciendo daño, pero sin embargo no puede dejar de consumir, ¿no? Otra característica de la drogodependencia está la conducta compulsiva. En un principio el comportamiento reforzante, ¿no?, la gratificación o el placer. Consumen como refuerzo positivo, no por el placer, pero con el tiempo ya no van a consumir, ya se va a volver un refuerzo negativo, o sea, ya no van a consumir por placer, sino para calmar esa angustia, ¿no?, que genera la abstinencia. O sea, van a consumir por el displacer que los motiva, ¿no? La pérdida de control sobre el límite de consumo, las ansias intensas, lo que se conoce como el craving, ¿no? Son un deseo fuerte y apremiante y urgente de consumir drogas. Son más notorias durante la abstinencia o en etapas de privación de la sustancia. Luego vamos a definir a ver qué es la tolerancia, ¿no? Es el estado en el cual la persona no reacciona ante una droga, ¿no? O sea, el grado de resistencia que tiene el cuerpo ante los efectos de determinada droga, ¿no? Y va a requerir con el tiempo una dosis mayor para obtener el mismo efecto deseado, ¿no? Se distinguen dos tipos de tolerancia. La tolerancia cruzada cuando combinan dos tipos de drogas, ¿no? Es muy común en muchos que consumen cocaína, perdón, muchos que consumen cocaína y bebidas alcohólicas, ¿no? Cuando ya están bajo los efectos del alcohol, consumen una dosis de cocaína y aparentemente como que la cocaína inhibe los efectos del alcohol, ¿no? Esa es la tolerancia cruzada. Luego está la tolerancia invertida, ¿no? Personas que han dejado de consumir por un periodo de tiempo y el cuerpo va disminuyendo los niveles de tolerancia. Es por eso, en estos casos, por eso de tolerancia invertida es cuando muchos artistas, gente del espectáculo ha muerto por sobredosis. Después de un periodo largo de consumo, volvieron a consumir la misma dosis y su cuerpo no lo ha resistido y han muerto de un infarto, ataque al corazón, paro respiratorio. Esa es la tolerancia invertida. En cuanto a la abstinencia o la privación, los síntomas que suelen presentarse cuando se reduce o se suspende el consumo de la sustancia: temblor, escalofrío, calambres, malestar emocional, déficit cognitivo, ¿no?, y de atención, dificultad para atender, para concentrarse, para razonar, alucinaciones, convulsiones y en algunos casos la muerte. Acá hay una clasificación de las drogas psicoactivas, ¿no? Se clasifican en depresoras, estimulantes y alucinógenos. Entre las drogas depresoras está el alcohol, las benzodiazepinas, las opioides, los solventes, los barbitúricos, dosis bajas de marihuana. Entre los estimulantes, las anfetaminas, la metanfetamina, la cocaína, la nicotina, el cat, la cafeína y el éxtasis. Entre los alucinógenos, ¿no?, el LSD, la mescalina, el PCP, ketamina, hashish, dosis altas, y algunos tipos de hongos que se usan como drogas también, alucinógenas. Entre las etapas del consumo que se distinguen están la etapa experimental, social, habitual y la etapa compulsiva o dependiente. ¿Cómo es el consumidor experimental? Aquella persona que ha probado por primera vez una o más sustancias por factores como curiosidad, imitación, deseo por experimentar lo prohibido, ¿no?, pudiendo seguir o abandonar el consumo, ¿no? Por eso hay adolescentes que, no, por curiosidad en la adolescencia, fumaron marihuana, consumieron o cualquier otra droga, no pasta básica de cocaína, pero no se engancharon, no desarrollaron un cuadro de adicción o de drogodependencia. Luego está el consumidor ocasional, social o recreacional, ¿no? La persona consume en eventos, reuniones, ¿no?, sin ninguna periodicidad fija, ¿no?, y con largo tiempo de abstinencia. Las razones por el consumo son por factores asociados a facilitar la comunicación, ¿no?, relajación, búsqueda de diversión, disponibilidad de la droga, reafirmar nuestra personalidad, etc. Y el consumidor habitual es la persona que tiene el hábito, la costumbre ya, ¿no?, que poco a poco ya está generando un cuadro de dependencia psicológica, ¿no?, a la sustancia. Existen diversas causas para mantener el consumo, como intensificar las sensaciones de placer, potenciar los efectos de otras drogas, mitigar el hambre, el frío, la soledad, el aburrimiento, la ansiedad, la necesidad de pertenencia a un determinado grupo, entre otras, ¿no? Y por último, el consumidor compulsivo o dependiente.
Aquella persona que necesita de la sustancia y su vida gira en torno a esta, como consecuencia trae complicaciones físicas, psicológicas y de conducta. La persona va perdiendo lo que son los frenos morales, los valores, patrones de conductas, ¿no? Las normas sociales, buscando adquirir la sustancia incluso de manera ilícita en algunos casos, ¿no? Aquí la persona ya pierde la parte pues, del juicio moral, ¿no? Empieza a tener conductas disociales como el robo, mentir, engaño, estafa. Algunas señales para identificar a un adicto: siempre niega a tener una adicción, dije, puedo dejarlo cada vez que quiera. Teje una red de mentiras para ocultar el problema. Ustedes saben, ¿no?, que para encubrir una mentira hay que decir otra mentira más grande, que para tapar esa mentira más grande hay que decir otra mentira más grande, y así se engancha en un círculo vicioso. Su vida gira en torno a la adicción y solo piensa en la siguiente dosis. Los mejores antídotos para las adicciones: llevar una vida sana, ¿no?, de ejercicio, deportes. Si la persona tiene inclinaciones artísticas, puede ser por la música, algún hobby como la pintura, ¿no?, aprender cosas nuevas, cursos nuevos. Y la generosidad, ¿no?, el hacer ayuda social, el salir de uno mismo, eso ayuda también bastante, ¿no?, a las personas de las adicciones. No está demostrado que el salir de uno mismo, el darse cuenta que existen otras realidades, otras personas que pasan problemas peores que los de uno, también eso tiene efectos terapéuticos, ¿no? Y eso llena de sentido a la vida de muchas personas que están saliendo de cuadros de adicción o de drogodependencia. Bien. Y otro, cultivar amistades sanas, ¿no? Saben, Aristóteles decía que una verdadera amistad es la que te encamina, ¿no?, hacia la virtud, hacia el mejor, hacia mejorar, crecer en virtudes, ¿no?, en llevar una vida sana, una vida recta. Adicciones: camino incorrecto, no respetas tu cuerpo, piensas que una vez no hace daño, eliges la adicción más dañina. El camino correcto: respetar nuestro cuerpo, decir no desde el principio y alejarnos de las ocasiones, ¿no?, que estamos en riesgo de consumo. Bien, ahora vamos a ver a la parte de diagnóstico e intervención. Casi toda esta parte está basada en los protocolos del programa de vida, ¿no?, de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas. Eh, Prochaska y Di Clemente, ¿no?, en sus últimas formulaciones, perdón, proponen estas tres etapas, ¿no?, de consumo que actualmente se aplican a todos los problemas psicológicos, ¿no? La etapa de precontemplación, contemplación, preparación, acción y mantenimiento. En la etapa de precontemplación, la persona adicta no plantea modificar su conducta, ya que no es consciente del problema, o lo son en grado mínimo, no ven el problema, negación, soberbia. Son personas que no están informadas acerca de las adicciones o se resisten activamente a ser informados, ¿no? Si acuden a tratamiento, lo hacen presionados por las familias, presiones legales, y con el objetivo que disminuye la presión para luego seguir consumiendo. En la etapa de contemplación ya los consultantes ganan conciencia del problema y de las implicaciones que el consumo tiene y están más abiertos a afrontar el problema. En la preparación es un estadio que se caracteriza por una disponibilidad para el cambio a corto plazo, mediante el aprendizaje de sus errores y desarrollo de planes, ¿no?, al futuro. Y la acción: ya están liberados, pues creen que tienen la autonomía suficiente para cambiar sus vidas de forma adecuada. Se producen muchas situaciones experienciales, se van tomando iniciativas propias. En la etapa de mantenimiento, es la última etapa de estadios de cambio. Los consultantes ya desarrollan especialmente la capacidad de evaluación de situaciones de riesgo, posibles recaídas, así como sus propios recursos de afrontamiento. Durante el proceso de tratamiento de una persona adicta, bueno, lo esperado, lo real y esperado es que recaiga de vez en cuando. Pero si las recaídas son constantes, y hay que ver que algo está fallando, ¿no?, ya sea en el abordaje, en el encuadre del problema. En esos casos, lo más honesto sería derivarlo a otro colega, ¿no? Porque un adicto que recae constantemente, ¿no?, y se lamenta, como que ya está usando al terapeuta, al psicólogo, ¿no?, como su muro de los lamentos, pero no, puede ser que tampoco no haya una intención de cambio en el fondo, ¿no? Eh, Como veníamos, las recaídas van a ocurrir, ¿no?, cuando las estrategias de estabilización y mantenimiento de la abstinencia fallan, ¿no? Esto enfrenta al individuo a sentimientos de desesperanza y fracaso. Belice y Prochaska, ¿no?, definen precisamente dicho estadio a través de dos criterios siguientes: el deseo de consumir
la sustancia psicoactiva en cualquier situación es nulo, y la confianza, seguridad, la autoeficacia de no consumir en cualquier situación es del 100%, ¿no? Esta es la última etapa ya, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Es aprender a identificar qué situaciones, pensamientos y estados emocionales pueden acercar al consumo y cómo afrontarlos adecuadamente utilizando las distintas técnicas, ¿no? Se aprende a identificar las claves y señales que anuncian la posibilidad de una recaída, aprenden a enfrentarse a una recaída antes y después que se produzca el consumo. Este es un modelo de historia clínica, ¿no? Los datos de la persona, el motivo de consumo, ¿no? Sea por orientación, por causa judicial, por propia iniciativa. Acá hay, estos son los que usa el programa de vida, ¿no? Modelo de historia clínica y otras patologías, ¿no? Otros trastornos que pueden estar asociados al consumo. Dentro de los datos también se toma en cuenta qué religión tiene la persona, ¿no? Porque está demostrado que la religión juega un papel muy importante en las personas, ¿no? Que profesan determinado credo. La religión como que actúa como un factor protector, ¿no? Para salir de las adicciones o para evitar caer en adicciones o no, para eh, salir del cuadro de adictivo. Sobre todo las religiones de tipo evangélico, ¿no? Que la prohibición total a las bebidas alcohólicas, al consumo de tabaco y demás drogas es bien radical, bien drástica, ¿no? Y aquí siguen más datos, ¿no? Si es que se ha sido evaluado, se ha detectado otros trastornos de personalidad, cómo es la estructura de familiar, no si es nuclear, monoparental, extensa, sin núcleo, compuesta, si la familia es funcional, disfuncional, antecedentes de familiares que han tenido, ¿no? Conductas de consumo, cuál es la actitud de la familia frente al consumo, cuál es la actitud de la familia ante la intervención, pues cómo funciona su área social, su área académico-laboral, uso adecuado del tiempo libre, percepción del estado emocional, ¿no? Aquí se marca en qué etapa está de los estadios de cambio, estado psicoemocional general, si es estable, inestable, y por último, pues, firma del evaluador, ¿no? El test que es el cuestionario que usamos, ¿no? Para detectar el ASIS, ¿no? Es un cuestionario que se usa, ¿no? Por el programa de vida para detectar consumo de riesgo. La ventaja de este cuestionario es que no te etiqueta como adicto, no como alcohólico, como drogadicto, ¿no? Simplemente evalúa en base al consumo, ¿no? Si es consumo de riesgo bajo, riesgo de consumo moderado o riesgo de consumo alto, ¿no? La desventaja es que las preguntas no se podrían aplicar a cierto tipo de población, ¿no? Por ejemplo, en países que por cultura, ¿no? Alemania, por cultura, ellos toman todos los días su cerveza después de las comidas, pero no necesariamente es que tengan un cuadro de alcoholismo, de adicción, ¿no? Porque acá basta que tú respondas, ¿no? Sí, alguna vez he consumido bebidas alcohólicas y ya te puntúa como consumidor de riesgo bajo. Acá no las preguntas, empieza con esta pregunta: a lo largo de su vida has consumido las siguientes sustancias. Las que han sido por receta médica no se consideran, ¿no? Acá ponen tabaco, bebida, cannabis, anfetaminas, inhalantes, tranquilizantes, alucinógenos, opiáceos, otros, para responder sí o no. Y según respondiónos por cada una de las sustancias, se pregunta con qué frecuencia has consumido, ¿no? Si es nunca, una o dos veces por semana, cada mes, cada semana, diario o casi diario. Y así con todos los tipos de bebidas, ¿no? En los últimos 3 meses, ¿con qué frecuencia dejó de hacer lo que se esperaba habitualmente por su consumo? Luego la pregunta si algún amigo o familiar se ha preocupado, ¿no? Igual es la misma frecuencia, ¿no? Si es nunca, en los últimos 3 meses, sí, pero no en los últimos 3 meses. La pregunta 5, ¿no? En los últimos 3 meses, ¿con qué frecuencia dejó de hacer lo que se esperaba por su consumo? ¿No? Si descuidó su vida laboral, familiar, académica. La pregunta 6, igual, ¿no? Si algún amigo ha mostrado preocupación en los últimos 3 meses. Sí o sí, pero fuera del plazo de 3 meses. Perdón, un ratito.
Bien, continuamos. La pregunta 7, si ha intentado alguna vez controlar o reducir o dejar de consumir, pero no lo has logrado, igual, ¿no? Si es nunca, si en los últimos 3 meses, sí, pero no en los últimos 3 meses. Y la pregunta 8, ¿ha consumido alguna vez alguna droga por vía inyectada? Las que han sido por receta médica se descartan, ¿no? Nunca, sí en los últimos 3 meses, sí, pero no en los últimos 3 meses. Y aquí está, ¿no? Cómo se clasifica, ¿no? Según cada tipo de sustancia, ¿no? Por ejemplo, si en caso del alcohol, con que saque más de 3 puntos ya se considera riesgo moderado, ¿no? Acá cada sustancia tiene su puntuación, ¿no? Por ejemplo, en el alcohol de 0 a 3, puntuación, se considera riesgo bajo, de 4 a 26 de puntuación, riesgo moderado, y de más de 27 riesgo alto. Y así cada sustancia tiene su puntuación. Y así vamos detectando si es un consumidor de riesgo bajo, riesgo moderado o riesgo alto. Y bien, vamos a ver qué es la terapia. Es un conjunto de intervenciones planificadas y estructuradas que tienen el objetivo de influir sobre el comportamiento, el humor y los patrones emocionales, ¿no? De reacción ante distintos estímulos, a través de medios psicológicos, sean verbales, no verbales, y matizando, ¿no? La psicoterapia no comprende el uso de ningún medio bioquímico o biológico para diferenciarlo del quehacer médico. Es un tratamiento para problemas de naturaleza emocional y conductual, ¿no? En que una persona entrenada establece deliberadamente una relación profesional con un paciente con el objetivo de modificar o retardar síntomas existentes para cambiar patrones alterados de la conducta y promover el crecimiento y desarrollo positivo de la personalidad del consultante. La terapia, en cuanto a la terapia para adicciones, el consumo obedece a las mismas leyes que gobiernan la conducta normal en condiciones similares. Luego, el cambio de conducta está directamente relacionado con la modificación de las circunstancias, ¿no? Las contingencias quiere decir los factores externos que van a condicionar, o internos también, familiares, sociales. El uso de drogas es un tipo de comportamiento que tiene un carácter dimensional, ¿no? Desde la abstinencia, pasando por el consumo esporádico hasta el abuso continuo, tiene una diversidad de factores que lo van determinando. Las contingencias no están solamente relacionadas con las que se derivan directamente del consumo de la sustancia, tales como los reforzadores, sean positivos o negativos, no a nivel fisiológico, sino también que se refieren a las ganancias y pérdidas de estos reforzadores. Con otros múltiples dominios, tales como la búsqueda de reconocimiento social, los recursos económicos, la salud, las relaciones afectivas, etc. En realidad, el efecto que refuerza el consumo de una sustancia puede definirse como una función que resulta de la interacción de una persona, ¿no? Con el uso de la sustancia y el complejo contexto social asociado, ¿no? El uso de drogas en el individuo se mantendrá mientras las ganancias por su consumo sean superiores a las pérdidas producidas, ¿no? Por su precio, recursos empleados, ¿no? Más los costos de oportunidad, reforzadores alternativos perdidos por el uso de la sustancia, ¿no? O sea, mientras no haya reforzadores negativos, consecuencias, ¿no?, que la persona considere como negativas, el consumo puede mantenerse o incrementarse en algunos casos. Bueno, dentro de la terapia cognitivo-conductual, ¿no?, que es en la que me he formado, y todo el protocolo del programa de vida del gobierno también se basa en la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Algunas características de esta terapia que se centra en el abordaje de los problemas actuales, ¿no? O sea, en el aquí y el ahora. Establece metas realistas y consensuadas con el paciente. Busca resultados rápidos para los problemas más urgentes. Utiliza técnicas empíricamente contrastadas para incrementar la capacidad de los pacientes para manejar sus propios problemas. ¿Cuáles son las ventajas de la terapia cognitivo-conductual? Flexibilidad para adaptarse a la necesidad de los pacientes. La facilidad con la que son aceptadas por los pacientes debido a su alto nivel de implicación en la selección de objetivos y en la planificación del tratamiento. De permitir a los pacientes hacer su propio cambio de comportamiento, su conexión con la teoría psicológica establecida, su derivación del conocimiento científico y aplicación a la práctica clínica, y su estructuración, lo que le permite la evaluación de resultados.
y su efectividad que se basa en evidencia científica, ¿no? Como sabrán los colegas, dentro de la terapia cognitivo-conductual, por cada trastorno, cada problema, ya existen técnicas a trabajar, ya existen investigaciones, bibliografía que podemos consultar. ¿Qué técnicas se emplean en la terapia cognitivo-conductual? Bueno, por cuestiones de tiempos no voy a mencionar lo que se trabaja en cada sesión, ¿no? Del programa de vida, solo a nivel general. Entrenamiento en habilidades de afrontamiento, ¿no? Para las situaciones de riesgo de consumo, prevención de las recaídas, entrenamiento en el manejo del estrés y la ansiedad que provoca la abstinencia, entrenamiento en técnicas de relajación, entrenamiento en habilidades sociales para aprender a decir no, entrenamiento en habilidades de comunicación, entrenamiento en habilidades para la vida, todo lo que es autoestima, inteligencia emocional, ¿no? Entrenamiento para el buen uso de los momentos de ocio mediante la práctica de deportes, ejercicios físicos y actividades artísticas, entrenamiento en el manejo de la ira y entrenamiento en la reestructuración cognitiva, ¿no? O sea, en las cogniciones, los pensamientos irracionales que pueda tener el adicto, ¿no? Algunas características de la terapia cognitivo-conductual: se planea la modificación de las actitudes hacia el consumo y sus efectos a través de la abstinencia y el establecimiento de un proyecto global de cambio en el estilo de vida, ¿no? Del sujeto, facilitando los mecanismos y habilidades personales necesarias para que se vaya produciendo el cambio. Tener en cuenta que las conductas adictivas son habitualmente adquiridos, pueden ser modificados mediante la adquisición de nuevos aprendizajes, ¿no? Es importante que el paciente identifique los errores del pasado, ¿no? Patrones cognitivos y conductuales condicionados a la droga y el estilo de vida asociado, como las limitaciones y vivencias que tendrá que afrontar ante la abstinencia o la ausencia de la droga, ¿no? Y adquiera repertorios que le permitan afrontar los diferentes cambios emocionales y comportamentales que pueden producirse en cada etapa distinta, ya sea antes, durante y después del tratamiento, ¿no? Bueno, es un ejemplo de lo que se hace en terapia cognitivo-conductual, ¿no? El análisis funcional, ¿no? El caso de un joven de 20 años que tiene problemas de consumo. Los que manejamos el enfoque cognitivo-conductual ya sabemos cómo hacer el análisis funcional, ¿no? Identificamos los estímulos discriminativos externos, ¿no? Ya sea el pago del salario del trabajo, no fin de semana, estímulos internos, ¿no? Pensamientos como ya me pagaron, ya me tocó un relajo, estaremos tomando todo relajo. Las respuestas que se van dando, ¿no? Frente a estos estímulos a nivel fisiológico, el enlentecimiento del lenguaje, ¿no? Descoordinación motora, a nivel emocional la relajación va a aumentar, a nivel cognitivo así me siento mejor, son pensamientos que vienen, ¿no? Me divierto con mis amigos, la paso súper. A nivel conductual, tomar cerveza, comenzar en el bar, ¿no? Romper la ley seca, cantar música, rock, hacer bromas con sus amigos. Y los estímulos que van a reforzar el consumo, ¿no? Como el refuerzo de los amigos, amigos del consumo, la permisividad de la familia, interno el placer que genera, ¿no? Los pensamientos como tomar me relaja, me hace sentir bien, es bien rico. Dentro de la terapia, el adicto va a presentar algunos mecanismos psicológicos o mecanismos de defensa, ¿no? Que suelen interferir con el proceso de cambio, ¿no? De rehabilitación, ¿no? Yo he identificado 7, ¿no? Que están la negación, la racionalización, el autoengaño, la manipulación, la motivación prestada y la convicción selectiva y la soberbia. La negación consiste en la minimización de la existencia del problema, ¿no? De dependencia o la negación del mismo, ¿no? Típicas frases como mi familia exagera, me va bien en el trabajo, no es nada grave, yo no soy adicto porque trabajo, ¿no? O estudio, alcohólico es el que para en las cantinas, hay una negación del problema. La racionalización consiste en emitir juicios, argumentos falsos para justificar el consumo, ¿no? Si todos los demás lo hacen, puedo hacerlo también yo, no le hago daño a nadie, no falto al trabajo. El autoengaño consiste en la convicción de mantener el control sobre la droga, ¿no? Cuando lo cierto es todo lo contrario, ¿no? Es decir, la droga controla al dependiente desde hace mucho y este no acepta su condición de adicto, ¿no? Por ejemplo, consumo cuando quiero, consumo solo de vez en cuando y en poca cantidad. La manipulación consiste en utilizar los afectos o la estima de las personas que los rodean. La manipulación social es el comportamiento que aprende el 100% de los consumidores de drogas. Aquí se refiere al conjunto de conductas dirigidas hacia la satisfacción del placer a través de habilidades y estrategias manipuladoras con el entorno familiar, sin importarle los sentimientos de los demás, ¿no?
La convicción selectiva consiste en aceptar solo una parte del problema, ¿no? Se busca condicionar las cosas pretendiendo aceptar las abstinencias de una sustancia más de otra. O en el caso de que uno sea consumidor de cocaína y alcohol, ¿no? La persona dice, no, con convicción selectiva voy a dejar de consumir cocaína, pero voy a seguir consumiendo alcohol, ¿no? Porque la cocaína es lo más grave, ¿no? El alcohol no es tan grave. O en este caso, como terapeutas, accedemos, ¿no? Ya a trabajar en base al consumo de cocaína, pero siempre hay que persuadirlo, ¿no? A que deje también la otra sustancia de consumo. Está la motivación prestada, no pretendido, supuesto deseo de recuperarse como búsqueda de una ganancia secundaria. Solo se pretende tranquilizar su medio familiar y social, pero no dejar de consumir, ¿no? Me interno siempre y cuando me compres un carro, me mandes de viaje, ¿no? En el caso de adolescentes, o en el caso de un hombre casado con hijos, ¿no? Por mis hijos voy a cambiar, o voy a cambiar por mi pareja para que no me deje, pero no hay una convicción personal, ¿no? De querer cambiar, ¿no? Simplemente es por las ganancias secundarias, ¿no? Para ser aceptado por la familia, por algún premio, para que su pareja no lo abandone, para que no le quiten la custodia de los hijos o les prohíban las visitas en el caso de personas que tienen tenencia compartida. Y la soberbia, por último, es la sensación de omnipotencia. Uno está convencido que controla la adicción. Las típicas frases, yo puedo conversar con amigos de consumo sin correr el riesgo de recaer, solo yo voy a salir de esto, no necesito ayuda de nadie, pero la verdad es que siempre se necesita ayuda. Pensar que uno puede salir solo es un craso error. Parte de la terapia no está la entrevista motivacional, ¿no? Dada la dificultad para situar a un paciente en una fase del cambio, en una primera entrevista hay que manejar la ambivalencia del paciente, ¿no? Hay que controlar la del propio terapeuta, ¿no? Con respecto a qué objetivos y estrategias debemos recomendar al paciente. Para evitar errores no hay que considerar al paciente en una fase más avanzada de la que ya está y por lo tanto sugerir estrategias y objetivos que fácilmente serán rechazados, ¿no? Generando resistencia al paciente. Existe una forma de entrevistar a los pacientes conocida como la entrevista motivacional, que permite explorar y trabajar a los pacientes sin activar o manteniendo las más bases posibles grado de resistencia del paciente al cambio, ¿no? Esta técnica ha demostrado ser eficaz en numerosos estudios controlados en intervenciones breves. Algunas características de la entrevista motivacional, ¿no? Está expresar empatía, ¿no? Se crea una atmósfera acogedora centrada en el paciente, donde explorar los conflictos sea cómodo, mostrar cordialidad, no ser posesivo, y tratar de entender en profundidad la aceptación, que la aceptación facilite el cambio. La presión y la confrontación lo van a bloquear el cambio. La ambivalencia es normal, ¿no? Por eso es importante saber escuchar reflectivamente. Hay que intentar ver el problema a través de los ojos del paciente, entender y sentir el problema tal y como el paciente lo siente. Apoyar la autoeficacia, ¿no? La creencia en la posibilidad de cambiar es un factor motivacional importante. El paciente es responsable de escoger y llevar a cabo un cambio personal. La convicción del terapeuta en la capacidad, ¿no? de cambiar genera en el paciente una profecía autocumplidora. No existe un único camino para cambiar y el paciente con la ayuda o apoyo del terapeuta debe encontrar el suyo. ¿No? Por ejemplo, si el paciente cree que metiéndose a un determinado grupo religioso, aunque el terapeuta no lo comparta, bueno, hay que respetarlo, si lo va a ayudar a salir de su problema de adicción, bueno, bienvenido sea, ¿no? ¿Cómo podemos manejar la resistencia? Evitar discusiones, no hay que mantener el nivel de resistencia bajo como sea posible. Oponerse a la resistencia generalmente la refuerza, ¿no? Los nuevos puntos de vista no se imponen, se sugieren, ¿no? El paciente siempre es una fuente valiosa a la hora de encontrar respuestas y soluciones. La negación no es un problema de la personalidad del paciente, sino de la habilidad que tengamos los terapeutas. Si la resistencia aumenta, hay que cambiar de estrategia. Y también estimular la discrepancia es importante, ¿no? La discrepancia nace en el paciente y nunca se impone. La discrepancia entre la conducta actual y los objetivos de futuro motivan el cambio. El paciente debe encontrar sus propias razones para cambiar. Esto es básico. Por último, la filosofía, algunas cuestiones, ¿no? que rigen la filosofía de las terapias para adicción. La resistencia del paciente al cambio es un comportamiento mediado por factores ambientales. La relación entre terapeuta y paciente debe estar basada en la colaboración y el refuerzo positivo. Resolver la ambivalencia del paciente con respecto al cambio es prioritario. El terapeuta en realidad no prescribe tratamientos, métodos o técnicas, simplemente las propone, las sugiere. Los pacientes siempre son los responsables de su evolución y progreso. La sensación de autoeficacia del paciente debe ser otro aspecto a trabajar, ¿no? Prioritario.
Bueno, a continuación vamos a ver algunos errores que cometemos los terapeutas, ¿no? O hemos cometido alguna vez, ya sea por la inexperiencia, ¿no? O por la falta de experiencia, ¿no? Por no tener un adecuado manejo. Pero bueno, todos aprendemos de nuestros errores, ¿no? Yo no me excluyo, yo en mis inicios también he cometido estos errores que vamos a mencionar, ¿no? Un error, pregunta-respuesta, ¿no? El terapeuta descarga sobre el paciente cientos de preguntas y este último solo contesta con afirmaciones o negaciones. ¿Bebe alcohol? Sí. ¿Fuma tabaco? No. ¿O bebe alcohol? No. ¿Fuma tabaco? Sí. Cuando hacemos preguntas muy cerradas, ¿no? Otro error es la confrontación y negación, ¿no? El terapeuta prescribe cambios y el paciente responde a todos ellos con argumentos razonables para no acatar esos cambios, ¿no? Por ejemplo, no puedo creer que me retirasen el carnet de conducir. Usted sabía que le iban a retirar el carnet y a pesar de eso decidió conducir. Este tipo de comentarios lo único que va a generar es confrontación, resistencia, ¿no? Y también se está culpabilizando al paciente, ¿no? Hay que tener en cuadro que buscar culpables no va a ayudar en nada, ¿no? Porque en realidad nadie tiene la culpa. El mismo paciente que consume tampoco tiene la culpa porque es una enfermedad. Está la trampa del experto, ¿no? El terapeuta asume un rol de experto, sabe lo que hay que hacer imponiendo su autoridad al paciente. Este acepta pasivamente las indicaciones, pero no las cumple. Mire, aquí el que ha estudiado psicología soy yo sé lo que usted tiene que hacer para dejar las drogas, ¿no? El consumo. Después está la trampa de la etiqueta. El terapeuta etiqueta al paciente. Usted es un alcohólico, drogadicto, obeso, psicópata, y exige al paciente que acepte la etiqueta y este último se resiste. Está claro que usted es un alcohólico y todos los alcohólicos mienten, así que déjese de rodeos y dígame cuánto ha bebido en las 2 últimas semanas. Craso error, ¿no? Hay que evitar en la medida de lo posible las etiquetas diagnósticas. Otro error, el foco prematuro, ¿no? El terapeuta se centra demasiado rápido en lo que piensa, en lo que él piensa que es el problema sin escuchar la opinión del paciente sobre sus dificultades y problemas, ¿no? Por ejemplo, no vamos a estar hablando eternamente, usted tiene que dejar de fumar y yo le voy a recetar el tratamiento perfecto para hacerlo ya. Bueno, esto también genera resistencia, ¿no? El paciente se va, nunca más regresa a consulta. Otro error no relacionado con el que mencionamos al principio es la culpabilización, ¿no? Él culpa a otros de su situación y el terapeuta replica intentando hacerle ver que el único responsable de su situación es el paciente, ¿no? Por ejemplo, típico, no deje de decirme tonterías, no creo que su mujer, sus hijas y su suegra le hayan provocado una hepatitis alcohólica. Como dije anteriormente, buscar culpables no va a solucionar nada y mucho menos culpabilizar al paciente. Algunas técnicas que sí son efectivas durante la entrevista, ¿no? Las preguntas abiertas, ¿no? Donde el paciente no puede contestar simplemente con un sí o con un no, ¿no? Por ejemplo, una pregunta abierta, ¿qué problemas le ha causado la cocaína? Otra técnica efectiva, expresar apoyo. No es necesario reconocer los puntos fuertes del paciente y los esfuerzos que ha realizado hasta la fecha para salir del problema, para así luchar contra la desmoralización y la creencia de que el cambio no es posible. Las expresiones de apoyo deben ser genuinas y coherentes, ¿no? Con la situación del paciente, ¿no? Por ejemplo, gracias por venir hoy a consulta. En el pasado ha superado problemas más complicados, ¿no? O sea, rescatar lo positivo que tiene el paciente, ¿no? Reforzar si está progresando, si está haciendo mejor las cosas. Otra técnica efectiva, resumir y clasificar, ¿no? El terapeuta presenta tras anunciar previamente lo que va a ser la información que le ha dado el paciente, invitándolo a corregirle si no lo ha entendido bien. De esta forma se expresa un interés en el punto de vista del paciente. Se fortalece la relación terapéutica, se llama la atención sobre datos significativos, se dirige la conversación a ellas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver si lo ha entendido bien. Me dice que a lo largo de un día típico en su vida bebe unos 2 litros de vino. Si le parece bien, puedo comentarle cuáles son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud con respecto al consumo saludable de alcohol. Otra técnica efectiva es la escucha reflexiva, no es la técnica más útil durante la entrevista motivacional. El terapeuta debe escuchar y entender al paciente para luego guiarlo hacia el cambio. Para ello, el terapeuta utiliza el discurso del paciente para asegurarse de que él ha entendido bien lo que se le ha comunicado y para dirigir la entrevista hacia los aspectos relacionados con el cambio. Por ejemplo, una escucha simple se repite o parafrasea lo que el paciente ha dicho, amplía, se exagera o amplifica lo que el paciente acaba de decir, se pueden usar analogías o metáforas similares.
La técnica doble se presenta la ambivalencia del paciente, cambiar el foco. No se responde a lo que el paciente ha dicho por ser una frase indicadora de resistencia y se cambia de tema. El aceptar la resistencia, el terapeuta acepta la resistencia como algo natural y respeta la autonomía del paciente. Remarcados. La técnica del remarcado se presenta un nuevo punto de vista acerca de lo que ha dicho el paciente, ¿no? Un punto de vista alternativo. Eso hace que el paciente abra su mente, amplíe su criterio, ¿no? Por ejemplo, en un ejemplo de parafraseos, no, yo no tengo ningún problema con el alcohol. Y uno responde, ¿no? Beber alcohol nunca ha supuesto un problema para usted. Otra respuesta, ¿no? Por ejemplo, un paciente que viene y dice, no puedo creer que por ir de fiesta o no pudiese trabajar y me despedí haciendo un trabajo tan bueno. El terapeuta repite, es un alto precio a pagar por pasárselo bien, ¿no? Como que está ampliando lo dicho por el paciente. Otro ejemplo, si el paciente dice, el juez me condenó a venir aquí, el terapeuta responde, por eso está usted aquí. Esa es la única razón por la que usted está aquí. O si el paciente dice, todos están encima de mí para que deje de beber. El terapeuta repite, son como una bandada de cuervos graznándote y picoteándote. ¿Ya? O en este caso, ¿no? Un paciente que es consumidor de tabaco dice, ¿no? En consulta, en la entrevista, no me gusta lo que el tabaco hace a mis pulmones, pero lo necesito para relajarme, para reducir mi estrés. El terapeuta dice, por un lado, te preocupa tu salud, pero por otro necesitas alivio. Otro caso, ¿no? Un paciente que dice en la entrevista, mi mujer siempre anda detrás de mí para que me tome el tratamiento. Y uno responde, ¿no? Parece muy preocupada por tu salud, ¿no? Como haciendo énfasis en que su esposa está preocupada por su salud. Bien, hasta aquí. Esto ha sido todo lo que les he compartido. No sé si hay preguntas. Aquí las referencias bibliográficas es donde he sacado toda la información de mi material. Muchas gracias. Bueno, estoy abierto a responder preguntas, comentarios. Gracias. Excelente, estimado psicólogo Yul Chavarri. Si pudiera dejar en pantalla el número de contacto o algún medio de comunicación, ¿no? Para que puedan comunicarse, hacer consultas privadas también, ¿por qué no? Sí, bueno, mi número de celular ahí está, 994-604-243. No, bueno, yo atiendo en Barranca, pero a las personas que viven fuera las puedo atender por Zoom, ¿no? Claro, la facilidad del caso, excelente. Bien, Claro. agradecerle por esa gran ponencia, en realidad ha ampliado y ha abarcado muchos aspectos, desde recomendaciones técnicas y mitos también sobre la drogodependencia. Hoy en día que se ve más temprana edad, me parece, o tal vez esté errado, usted es el experto. No, sí, Oh, sí, el consumo ha empezado incluso desde la pubertad, ¿no? 12, 13 años, 10 años incluso, ¿no? claro, se ha acelerado. Entonces, en ese sentido, si hubiera alguna pregunta o consulta por parte de los participantes o algún comentario que quieran decirle a nuestro ponente, hoy en día él es el experto y sabe todo del tema. Por lo contrario, quiere decir que el tema ha sido preciso, conciso y breve y ha quedado todo claro. Ok, gracias. Bien, bien, al no haber preguntas, bueno, agradecer desde la sesión de APSI Lima, reiterarles los agradecimientos. Y bueno, esperamos tenerlos una vez otra oportunidad más en esta ponencia y la disculpa del caso por la demora al inicio, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Buenas noches.